Respecto al entregable 2, ¿no? Ya tenemos las calificaciones, ¿no? Y también les estoy pasando, ¿no? un último archivo en el cual pueden ustedes encontrar el ejercicio resuelto y corregido. A ver, voy a proyectar mi pantalla para que puedan ustedes ver. A ver, eso lo van a encontrar en semana 2, dice horas extra, tarea resuelta, ¿sí? Ahí tienen ustedes, ¿no? El ejercicio resuelto de el entregable 2. ¿Ya? Entonces, tienen ustedes ahora, la mayoría, bueno, muchos pues han sacado 20. O sea, quiere decir que les ha salido el ejercicio exacto, ¿no? Obviamente hay diferencias por redondeo que han sido admitidos dentro de lo normal, como redondeo, no hay problema, esos han sido calificados igual sobre 20. Sin embargo, hay otros casos en los que sí ha habido una diferencia un poco más grande, ¿no? En algunos casos específicos también no ha habido una diferencia en algún cálculo probablemente. Así que la idea es que ustedes puedan comparar sus resultados versus los resultados que les he pasado, ¿no? Y sobre eso puedan identificar dónde tienen error, ¿no? Y si ustedes desean, ¿no? Podamos conversar respecto a si quedó algo no muy claro. De todas maneras, poder precisarlo ahora, ¿ya? Entonces les voy a dar unos 10 minutos para que puedan comparar en estos primeros 10 minutos si persiste alguna, digamos, existe alguna diferencia que no llegan a entender por qué, ¿no es cierto? Que requiere alguna explicación adicional. Lo que me interesa es que ahora cerremos este ciclo para poder pasar a lo que nos toca desarrollar ahora. Como les dije, también es importante que repasen todos los temas que hemos trabajado hasta ahora, porque ya tenemos planeado para el día de mañana un entregable que incluye todo lo que hemos trabajado a la fecha. Así que es importante que cerremos este tema y para eso es preciso que ustedes, digamos, puedan corroborar, ¿no? Confrontar los resultados versus lo que yo les he pasado como ejercicio resuelto, ¿no? Repito, les voy a dar 10 minutos para que ustedes revisen y si tienen alguna diferencia la podamos absolver aquí en clase antes de continuar. ¿Ya? Otro tema, levanten la mano quienes no han presentado el entregable 1 y 2 y desean, o alguno de los dos, ¿no? O el entregable 1 o el entregable 2 y desean de pronto presentar algún entregable, ¿no? Que pueda sustituir esa nota. Obviamente no va a ser ya sobre 20, ¿no? Pero sí les va a permitir subsanar esa nota o esas notas que hayan podido quedar pendientes, tanto del entregable 1 como del entregable 2, ¿ya? Así que entiendo, ahí tenemos cuántos, para tener una idea, más o menos son dos, ¿sí? Jimena y Milén. Nos quedamos hoy día al finalizar la sesión unos minutitos para darle las indicaciones de en qué va a consistir este entregable, ¿de acuerdo? Me hacen acordar, por favor, a ver si yo me olvido. Y ya pues nos quedamos, ¿no? Les explico en qué consistirían los entregables sustitutorios y qué plazo tienen para entregarlos, las condiciones y todo lo demás. ¿Ya? Me hacen acordar, por favor, antes de terminar la sesión. Y bueno, si hubieran más también que les falta algún entregable, ¿no? El 1 o el 2. Listo, entonces, bueno, a partir de ahora, los 10 minutitos, sería 7:56 que cerramos el plazo para que ustedes puedan comparar sus resultados y si hay alguna diferencia a partir de ese momento, revisarlo.
Listo. Bien, continuamos entonces. Hasta ahí confirmen, por favor, si hay alguna duda o consulta. ¿Todo claro? Bien. Bien, continuamos entonces. Eh, la sesión pasada entonces hemos trabajado temas como mm, jornada de trabajo nocturno, ¿no? Sobre la sobretasa nocturna, seguro vida ley, que es un aporte que hace quién, el empleador de manera obligatoria, ¿no? Las aportaciones a cargo de los trabajadores, ¿no? Esa parte hemos hecho, no recuerdo bien. Saludo NP, seguro vida ley, confirmen por favor. Me parece que hicimos hasta seguro vida ley, ¿no? Que es un aporte que dijimos tiene que hacer quién, el empleador, ¿no? Para sus trabajadores, es un seguro, una póliza, una cobertura que es 24/7 y se debe pagar desde el primer día. ¿No? Todos los trabajadores del régimen de la actividad privada, ¿no? Indistintamente si son algún régimen especial o no, siempre que sea del régimen de la actividad privada, aún los regímenes especiales tienen que contratar el seguro vida ley. Brenda, adelante, adelante. Buenas noches, docente. Disculpe que le interrumpa. Es que quizá tenía una pregunta de la clase pasada que me había quedado de salud, sobre cómo era el seguro FOLA, porque lo he visto que lo usan para practicantes, me parece. ¿Cuál seguro? Seguro FOLA. Claro, o sea, el tema de FOLA hace referencia de formación laboral, no estamos hablando, claro, lo que de repente comúnmente lo conocemos como practicantes. En el caso de la formación laboral es obligatorio que el empleador pague este aporte, ¿no? Eh, para atenciones, pues, digamos, básicas, ¿no? Atenciones hospitalarias, ¿no? O sea, digamos que es un aporte que hace el empleador por los que están en formación laboral, ¿no? No es en el marco de una contratación laboral. Nosotros desarrollamos la contratación laboral como tal y obviamente pues no desarrollamos ese tipo de aportación, pero claro, existe esa obligación del empleador para el caso de los que no conocemos de repente como practicantes, pero el término técnico es formación laboral, ¿no? Por eso se le denomina FOLA, ¿no? De formación laboral, de ahí viene, ¿sí? Correcto, gracias. Listo, listo. Bien, vamos a continuar entonces. Eh, ¿Hablamos de salud? Sí, ¿no? Me parece que sí hablamos de salud hasta donde yo recuerdo, hablamos del 9%. Hablamos también de EPS, recuerdo. Si no fuera así, ustedes me dicen que no, no hay problema. De seguro complementario y trabajo de riesgo también hemos hablado y nos quedamos, si no me equivoco, en Sistema Nacional de Pensiones. Hasta ahí, ¿no? O sea, no llegamos a desarrollar Sistema Nacional y Sistema Privado de Pensiones. ¿Sí? Si estoy en lo correcto, si no es así, me avisan, por favor, si faltara alguno de los temas que hemos revisado ahorita.
Ya está. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el Sistema Nacional, el Sistema Privado de Pensiones. Aquí básicamente hablamos que el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Tenemos más o menos esta estructura, ¿no? En el Sistema Nacional de Pensiones tenemos que es un sistema de reparto, es decir, los que hoy son, digamos, ¿no? Todos somos aportantes, digamos que toda esta clase fuéramos aportantes a la ONP, al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Nuestro dinero va a ir a un fondo común, ¿no? Y este fondo común va a ser repartido entre los que hoy son pensionistas, ¿no? Más o menos así, ¿no? Digo, para que se entienda que no es que hay una cuenta con tu nombre y tus ahorros, sino que se supone que cuando tú seas entonces pensionista, tu pensión va a ser pagada en función a los trabajadores activos en ese momento, ¿no? Van a ser aportantes y finalmente ese dinero va a ir a tus pensiones, ¿no? Por eso es que, digamos, en las reiteradas oportunidades que el Congreso hablaba sobre devolver los aportes, ¿no? a los trabajadores que no llegaban al mínimo para recibir una pensión, era realmente pues algo para quien más o menos, por lo menos tiene una idea de cómo funciona esto, una medida totalmente populista, ¿no? Que trata de engañar a las personas para creer que se les está haciendo pues un reconocimiento de sus derechos cuando es una decisión de cada trabajador en su momento haber elegido el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Que claro, tiene sus pros y sus contras seguramente, pero digamos que son las características de ese sistema y el trabajador ha elegido eso al momento de ingresar. Mientras que en el sistema privado de pensiones, ¿no? Cada aportante tiene su propio fondo, ¿no? Algunos pequeñitos, otros medianos, otros un fondo grande, ¿no? Y eso va a ser finalmente, ese fondo va a servir para su pensión, ¿no? Entonces, mientras más aportes tenga, mientras más ahorros tenga, se entiende, más dinero va a tener como pensión. Entonces, es una cuenta individualizada, ¿no? Básicamente. Entonces, partiendo por ahí, ahora como una, digamos, una breve introducción, la diferencia más importante, porque hay muchas cosas por hablar seguramente entre el Sistema Nacional de Pensiones y la modificación reciente, ¿no? de esta ley del sistema privado de pensiones en el Perú, ¿no? Que bueno, finalmente, pues, tiene su propia regulación también. Entonces vamos a hablar sobre lo que nos interesa, específicamente sobre las aportaciones, o sea, cómo funcionan los descuentos en el Sistema Nacional de Pensiones y cómo funcionan los descuentos cuando estás en el sistema privado de pensiones. Eso es lo que nos interesa para efectos del curso que nosotros enseñamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando estás en el Sistema Nacional de Pensiones hay un aporte único que es equivalente al 13% de lo que percibas como remuneración, es decir, de todos los conceptos remunerativos percibidos, ¿sí? Y esa retención, ese descuento que tú le haces al trabajador de manera obligatoria, obviamente va a ir al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP, que es la empresa, bueno, la entidad encargada, ¿no? De administrar los fondos en el Sistema Nacional de Pensiones, que es la Oficina de Normalización Previsional, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los asegurados obligatorios? Todo aquel trabajador que no pertenezca al sistema privado de pensiones y que preste trabajo de manera dependiente o subordinada, ¿no? Entonces, no importa del régimen laboral que sea, 276, 728, ¿no? CAS, etcétera, ¿no? Todos los regímenes que están obligados a hacer aportes previsionales y siempre que el trabajador pues, no esté afiliado al sistema privado de pensiones, ¿no? ¿Quiénes son los asegurados facultativos, ¿no? Del Sistema Nacional de Pensiones? Personas que realicen actividad económica independiente y que por cuenta propia deseen aportar. Los trabajadores dependientes que, digamos, ¿no? una persona que está en planillas, ¿no? Y ha trabajado por lo menos un año y medio y de pronto está desempleado,
¿no? Cuando él quiera, puede, bueno, básicamente cuando no deja de trabajar, él podría iniciar un régimen de aportación facultativa, ¿no? Entonces, él podría seguir pagando sus aportaciones, dice, hasta el sexto mes desde su última aportación, ¿no? Entonces, si el trabajador quisiera, puede seguir aportando. Ahora, cuando un trabajador está con un subsidio por enfermedad o por maternidad, no aporta a salud, no aporta a ONP. Entonces, ese trabajador podría en ese lapso también aportar voluntariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a inscribir a los trabajadores en el sistema nacional o en el sistema privado de pensiones, ¿no? Eh, Antes, el empleador era quien registraba, para eso tenía que entregarles a los trabajadores una constancia de que habían, que los trabajadores, ¿no? Habían decidido estar en el sistema nacional o en el sistema privado de pensiones, habían entregado previamente una cartilla informativa, ¿no? Y en el plazo de 10 días los trabajadores tenían que elegir, ¿no? Sabemos que esto ha sido modificado con este reglamento, ¿no? La ley del sistema privado de pensiones que prácticamente obliga a todos los peruanos a elegir el sistema de pensiones apenas cumplen la mayoría de edad, ¿no? Claro que eso se estaría implementando al 100% de acá prácticamente a casi 2 años, pero ya está, ¿no es cierto?, la obligación del trabajador de elegir el sistema pensionario, ¿no? ¿Sobre qué monto nosotros vamos a calcular el 13%? Sobre todo los conceptos remunerativos, ¿no? Es decir, no importa si es remuneración básica, comisión, horas extras, cualquier concepto que se considere remunerativo es afecto al 13%. ¿Y qué entra como concepto no remunerativo? Las gratificaciones extraordinarias, participación de utilidades. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando justamente de los conceptos no remunerativos y obviamente, ya por descarte, tampoco se haría aportaciones sobre aquellos conceptos que ni siquiera son ingresos, ¿verdad? Como por ejemplo acá dice, ¿no? La suma o bienes entregados al trabajador para realización de sus labores exigidos por la naturaleza de estas, como los destinatarios de movilidad bióticos. O sea, cuando nos referimos a, por ejemplo, condiciones de trabajo, ¿no? No, tampoco son remunerativos, ¿no? En el sistema privado de pensiones, ¿no? Nace en los años 90 como una medida alternativa para el sistema de pensiones, ¿no? Ya hemos dicho en qué consiste básicamente, pero es importante conocer un poquito la historia de cómo ha ido, cómo ha transcurrido. Bueno, en el tema de ONP es sencillo, porque digamos, antes se llamaba pues el antecedente, antes no había sistema nacional y sistema privado, solo había caja de pensiones, ¿no? Después de la caja de pensiones, ¿no? Existe este sistema nacional de pensiones. Después, en los 90 se agrega un sistema de pensiones adicional que es el sistema privado de pensiones, en función a lo que se conoce como las administradoras de fondo de pensiones, ¿no? Pero no vamos a poner a hablar de, digamos, cómo es que se distribuyen o los cambios que han habido con esta nueva ley, que además ha salido la ley, el reglamento y luego ha habido una modificación, ¿no? Sino nos vamos a enfocar en cómo han sido los descuentos en planilla, ¿no? Desde que apareció el sistema privado de pensiones. Es importante porque ha habido unos cambios, eh, digamos, puntuales a partir de los años 90 y después una modificación en el año 2013, ¿no? Que ha tenido una serie de implicancias inclusive hasta la fecha. Que se entiende también, no ha habido gran modificación en el tema de la nueva ley y reglamento del sistema privado de pensiones respecto a los descuentos en planilla, ¿ya? Entonces, vamos a explicar eso ahora, ¿no? Con el Excel que tengo aquí. Ya, miren. Inicialmente, en las AFPs te hacían, bueno, son 3 descuentos que hace de manera obligatoria la AFP, ¿sí? Básicamente, ellos descuentan un aporte obligatorio, una prima de seguro y una comisión,
¿no? ¿Cuál es la finalidad de la aportación, del aporte obligatorio, ¿no? Que está fijado en un monto fijo, está fijado en 10%, y ese dinero que te descuentan bajo la denominación de aporte obligatorio es lo que va a ir a tu fondo de pensiones, es tu ahorro, ¿no es cierto? Decíamos, ese dinero que cuando se concibe es intangible, nadie lo puede tocar porque es de carácter previsional y va a servir para cuando te jubiles, ¿no? Así nace, ¿no? Un concepto, así tengas deudas, nadie puede tocar ese dinero, es intangible, decía, ¿no? Tiene carácter de intangible porque es previsional, porque se entiende va a ser para tu jubilación. Y después también tienes que pagar, ojo y recuerden esto porque en algún ejemplo lo vamos a trabajar, la prima de seguro que se paga hasta cuando el trabajador tiene 65 años. ¿Y por qué hasta ese momento? Porque a los 65 años se entiende que ya va a ser jubilado. Y antes de eso, antes de tener la posibilidad de ser jubilado, es decir, si alguien está trabajando a los 66, 67, ya puede jubilarse con lo que tenga de aportación en el sistema privado de pensiones. Entonces, hay que tener en cuenta aquí que qué pasaría si antes de los 65 años, ¿no? O a los pocos meses de haber ingresado a trabajar, eh, por alguna razón, el colaborador, colaboradora, tiene un problema de salud que le impide seguir trabajando, una enfermedad que le sobreviene y no puede seguir trabajando. Imagínense que haya aportado 3 añitos, digamos, ese dinero aportado en esos 3 años no le va a permitir subsistir el resto de su vida, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a tallar esta prima de seguro, es decir, una empresa aseguradora va a tener que hacerse cargo de esa pensión. Entonces, ya no se va a jubilar o ya no va a ser pensionista por su jubilación, por sus aportes, sino va a recibir una jubilación por invalidez, ¿sí? Entonces, esta prima de seguro se paga con esa finalidad que el trabajador pueda tener en caso de incapacidad o fallecimiento también podría ser y que no tenga derecho a la jubilación por la edad, ¿no es cierto? Por no tener 65 años, pueda activarse este seguro, ¿sí? Entonces, si te pones a pensar, estos descuentos son obligatorios, ¿no? El segundo, obligatorio solo hasta los 65 años, porque cuando el trabajador cumple 65 años, ahí se tiene que jubilar con lo que tenga de pensiones, ¿sí? Por esa razón, esta prima de seguro solo se aplica, recuerden, anótenlo, por favor, en un momento vamos a trabajar esto, hasta que tengan 65 años de edad, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Tercer monto o porcentaje o tasa que hay que pagar a las AFPs, la comisión, ¿sí? Que es el cobro que la AFP realiza por administrar tu fondo, por administrar tu dinero, ¿no? Bueno, ahí es discutible cómo se administran los fondos en las AFPs, pero no estamos para analizar eso en este momento, ¿no? Entonces, tenemos que así funcionaba antes, ¿no? Era un sistema por flujo. ¿Por qué se denomina un sistema por flujo como se hacía antes, ¿no? O sea, desde el 93 hasta el 2013, ¿no? Porque mientras tú trabajabas, había descuento, ¿sí? Entonces, trabajaba enero, pues enero, trabajaba, descuento. De mi planilla, porque tenía remuneración, pues, ¿no? En febrero trabajaba, había descuento. Marzo, si no trabajaba, no había descuento. Abril, si no trabajaba, no había descuento. Mayo, si no trabajaba, tampoco había descuento. Entonces, perdón, si trabajaba, había descuento. El tema es que no existía ninguno de los tres descuentos, ni aporte obligatorio, ni prima de seguro, ni comisión. Entonces, la AFP no ha, digamos que no ha tenido ningún problema, porque casi en muchos de estos momentos ha habido cierta bonanza económica, sobre todo en determinados momentos en nuestro país, pero sí hubo una situación complicada en una, hubo una crisis, ¿no? Una crisis económica originada por el efecto burbuja del sector inmobiliario, ¿no? Eh, Más o menos por el 2008, 2009, 2010, ¿no? 2007, 2008 básicamente, ¿no? Pero que bueno, en algunos casos, digamos, esa falencia económica tuvo rezagos como hasta el 2010, pero básicamente fue 2007, 2008, ¿no? 2008, digamos.
Entonces, ¿qué pasó? Que este tema que generó pues la bolsa de valores del sector inmobiliario trajo consigo cierta recesión, ¿no? Y bueno, en nuestro país no se sintió tanto, pero sí hubo cierta implicancia. Pero aquí hay que entender algo, ¿no? Entonces las AFPs notaron que ellos tenían que seguir administrando el dinero, pero ya no cobraban. Entonces dijeron, eso no puede ser, pues, porque si, digamos, en el escenario que todos dejen de trabajar, yo como AFP voy a tener que seguir administrando el dinero, ¿no? Y de repente ese dinero genera ganancias, ¿no? Y genere o no genere ganancias, yo necesito pagar a las personas que se encargan justamente de hacer todo el trámite de administrar ese dinero. Pregunta, ¿con qué les pago si nadie aporta? ¿No? Entonces, ya sabemos cómo se manejan, ¿no? Las leyes y, bueno, ciertas normas, ¿no? Esto llega finalmente, después de algunos años, estas propuestas, ¿no? Estas ideas se materializan en una reforma en el año 2013, ¿no? Entonces, como esta situación era poco ventajosa para las AFPs, dijeron, bueno, hagamos algo, ¿no? Que exista un sistema mixto por 10 años, ¿ya? Y luego de 10 años, que el descuento sea solo de su fondo. ¿Qué quiere decir con que iba a existir un nuevo sistema mixto? Que una parte de la comisión, recuerda que es lo que te cobra la AFP por administrar tu dinero, una parte te lo van a descontar mientras trabajas, ¿ya? Y otra parte te la van a descontar de tu fondo, de tu ahorro. De ahí se lo van a descontar, ¿no? Y esto, ¿no? Por 10 años, hasta febrero del 2023, justamente. Y a partir de marzo de 2023 ya tienes un sistema por flujo, por saldo, perdón. Es decir, la AFP, trabajes o no trabajes, ¿sí? Ellos no te van a descontar en la planilla, sino todo toda su comisión te la van a descontar del fondo. Cuando esta, bueno, iniciativa, no sé cómo llamarlo, ¿no? esta modificación de ciertos aspectos de esta norma en el 2013, salían muchos especialistas a decir, ¿cómo es posible, ¿no? Que la AFP eh, cobre o tome, meta a mano algo que se entiende es intangible y nació como un monto intangible, que es el fondo de pensiones, ¿no? Eh, Muchas personas no lo entendieron, bueno, y como siempre, finalmente se aprobó, ¿no es cierto?, estas modificaciones y vino funcionando así. Pero esto traía un problema, que a las personas que ya estaban en el sistema por flujo, ¿no? Porque no hay ley retroactiva, no podías quitarles el derecho a quedarse en el sistema por flujo. Entonces pasa algo interesante, dicen, las personas que quieran mantenerse, porque si no las pasamos a toditos, ¿no? Los que quieran quedarse en el sistema por flujo, tienen que presentar su solicitud de que desean quedarse en el sistema por flujo. Y allí se van a quedar, ¿no? Claro, quiere decir que a partir de abril 2013 nadie más podía ingresar al sistema por flujo, pero los que ya se habían quedado hasta ese momento en el sistema por flujo podían quedarse ahí. Pero tenían que comunicarlo, ¿no? Por correo electrónico, de manera presencial, como quisieran, pero debía existir el formulario o el trámite de solicitud de que querían quedarse, ¿no? Porque claro, no podían quitarles ese derecho que ya lo habían obtenido, que ya les pertenecía, ¿no? Entonces, de tal manera que los que no presentaron nada, los pasaron directamente al sistema mixto en ese entonces, que después, hoy por hoy, lo conocemos como un sistema por saldo, ¿sí? O sistema por fondo, también conocido, ¿no? Y bueno, así pasó, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué pasaba qué pasó desde el 2013 hasta el 2023? Se los explico porque ustedes en algún momento te van a pedir información, tienes que revisar planillas de anteriores, de años pasados. Entonces, si tú no tienes claro eso, no lo vas a entender, ¿no? Entonces, cuando veas una planilla, por ejemplo, del 2013, 14, 15, vas a ver que dos trabajadores que están en AFP, digamos, Integra, sus aportes son distintos de la comisión. Claro, el aporte obligatorio es igual, la prima de seguro es igual, pero dice, si los dos están en Integra, ¿por qué aportan distinto? Porque uno está en el sistema por flujo, que le descuentan más, y a los que estaban en el sistema mixto les contaban un poquito menos, ¿no? Entonces, pues claro, porque lo demás se lo descontaban ellos, la AFP directamente del fondo, porque ellos son quienes tienen el fondo de cada trabajador, ¿no? Han pasado los 10 años y ahora vas a encontrar personas que solo tienen, digamos, dos trabajadores que están en AFP Integra, digamos los dos. Vamos a explicarlo ahora con la diapositiva. Unos van a tener 3 descuentos. ¿Por qué? ¿Quién tiene 3 descuentos en la planilla mensual? El que está en el sistema por flujo, ¿no? Acuérdate que al que está en el sistema por flujo, tú le cobras la comisión de su remuneración. Cuando tiene remuneración, cuando no tiene remuneración, no le descuentas. Por eso el trabajador que está en el sistema por flujo tiene 3 descuentos. Aporte obligatorio, prima de seguro, comisión. Como ya pasaron 10 años, los otros trabajadores que están en comisión sobre el saldo en la planilla solo tienen 2 descuentos. Aporte obligatorio y prima de seguro. Y la comisión docente, recuerda que la comisión es ahora anualmente sobre el saldo. ¿Y quién se lo va a cobrar? La AFP. Entonces tú en la planilla no vas a hacer más que 2 descuentos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy tenemos la comisión sobre el flujo, que son 3 descuentos, y la comisión sobre el saldo, que son 2 descuentos en planilla, ¿sí? Sabemos ahora que con la nueva ley hay un tercer sistema, ¿no?, que se entiende es el sistema de comisión por productividad, ¿sí? Entonces, se entiende que ellos, ¿no?, van a aplicar de esta forma, ¿no? Mientras trabajas, te van a hacer 2 descuentos, ¿no? Un descuento fijo y un descuento en función a la productividad, ¿no? Entonces, pero igual en la planilla no va a haber ningún problema, porque tú en la planilla solo vas a tener siempre 2 casos, ¿no? Al que le haces 3 descuentos o al que le haces 2 descuentos en la planilla. En un caso, ¿por qué tiene 3? Porque adicionalmente al aporte obligatorio y la prima de seguro, le tienes que descontar la comisión. Y en el otro caso, solo le descuentas el aporte obligatorio y la prima de seguro, porque ya sea por saldo o ya sea por productividad, la AFP se lo va a descontar de su fondo, ¿sí? Para eso se entiende de productividad, se entiende que la SBS pues tendrá que sacar alguna normativa que determine cómo se va a dar a cabo, se va a llevar estas comisiones por productividad, ¿no? Por lo pronto tenemos lo que nosotros conocemos, ¿sí? Si hasta ahí alguien tiene alguna duda, con mucho gusto, por favor. Listo, ya está. Entonces hemos hablado un poquito de cómo funcionó, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si, a ver ustedes, qué pasa si un trabajador está en AFP Integra por flujo? ¿Cuáles son los porcentajes que aplicarías como descuento? Repito, si un trabajador está en Integra por flujo, ¿cuáles son los porcentajes que aplicarías como descuento? ¿Sí?
¿Listo? Bueno, en realidad hacemos tres descuentos, ¿no? 3, 10%, 1.37 y como ustedes decían, 1.55. Y si estuviera en Integra eh, por saldo, ¿cuáles serían los descuentos que se le tienen que hacer? ¿Qué porcentajes? Muy bien, muchas gracias por su participación. ¿Por cuál dijo? Perdón. Integra igual, pero integra saldo. Ahí está, listo. Ajá. Integra saldo. En la planilla, ¿qué descontarían? ¿0.78? No, nosotros solamente en la planilla vamos a descontar que 10, perdón, y 1.37%. O sea, por eso les dije, ¿qué vamos a descontar nosotros en la planilla? Claro, 0.78 le va a descontar ¿quién? La AFP, pues, ¿no? De su saldo. Lo que nos interesa a nosotros es cómo lo vemos desde al momento de hacer la planilla, ¿no? Cómo lo vemos nosotros al momento de hacer la planilla, ¿no? Bien, 0.78, efectivamente, ¿no? Sería el que hace la AFP, repito, ¿cierto? En la planilla, no. Entonces voy a hacer otra pregunta porque no estoy seguro si de repente no se entendió bien, creo, la pregunta. Voy a hacer otra pregunta, con otro caso, ¿ya? Si el trabajador o trabajadora está en la AFP Habitat por flujo, ¿cuáles son los porcentajes que le descontarías en la planilla? ¿Sí? Entonces, hábitat, flujo, ¿sí? ¿Qué porcentajes aplicarías en la planilla? Hábitat, flujo. Tres descuentos, ¿no es cierto? Y otro trabajador que esté en hábitat, comisión sobre el saldo. Muy bien, ya está. Quedó claro, quedó claro. Esa es la idea, muy bien. Bien, entonces ya estamos listos, listas para hacer algunos ejercicios. Ya, vamos a tomar unos 8 minutitos de pausa, 10 minutos de pausa. Eh, traten de tener, como siempre, ¿no? Un archivo en Excel, una hojita, lápiz, como quieran, porque vamos a ir avanzando ahora con ejercicios que van de lo simple hacia lo complejo. Vamos a ir resolviendo una planilla sencillita, una planilla un poquito que tenga, digamos, otro tema, por ejemplo, una planilla con ONP, una planilla con AFP, una planilla con varios ingresos, una planilla con faltas y tardanzas, y así vamos avanzando desde lo más simple que hemos hecho, que podamos entender con el concepto de planilla, hacia lo más complejo, ¿ya? Entonces, obviamente esas participaciones van a ser calificadas. Por eso les digo que por favor tomen estos 10 minutitos también para que puedan por ahí buscar algún, ¿no? Tener a la mano en qué puedan hacer sus, sé que muchos de repente están desde sus celulares, pero sí de repente con una hojita que les pueda ayudar a hacer el cálculo. ¿Listo? Bien, vamos entonces a tomar una pausa de 10 minutos y regresamos ya hacia el final de la clase para hacer puro trabajo práctico.
Bien, vamos a ir entonces, como dijimos hace unos minutos, vamos a ir trabajando algunos ejercicios de lo más simple hacia lo más complejo. Partamos por trabajar nuestra planilla. No sé si con ustedes trabajamos planilla sencilla. Recuerdo que sí. Sí, ya hemos hecho una planilla así. Entonces, va a ser más sencillo, ¿no? Ya manejan ustedes la idea de planilla, ¿no? Todavía no la planilla, pero la idea de planilla sí. Así que bien, vayan entrando por favor, vayan conectándose, ingresando a ese Excel compartido. Y hoy nos iremos haciendo aunque sea un par de ejercicios hasta donde el tiempo nos alcance, ¿ya? Bien. Miren, ustedes van a trabajar sobre la misma base y van a trabajar sobre la base de que alguien ha laborado 30 días y una remuneración de 2.000, ¿no? Yo he trabajado con alguien que tiene una remuneración de 1.800 soles y que ese es su único ingreso, ¿sí? Entonces, si está en ONP, si el dato es que está en el Sistema Nacional de Pensiones, le vamos a calcular directamente el 13% de 1.800, 234 soles. Es el único descuento, entonces el neto es siempre el total de ingresos menos el total de descuentos, ¿sí? El aporte de salud es el 9% de, en este caso, aplicamos el total de ingresos, ¿no? O es la única remuneración que hay. Vida ley es un concepto que también se trabaja sobre los ingresos afectos, en este caso sobre 1.800. Ojo, alguien te tiene que dar la tasa, ¿no? Cuando tú, hemos dicho, tú vas a mandar un Excel, lo mismo pasa con el SCTR cuando contratas con aseguradoras o empresas o EPS, ¿no? Entonces tú le mandas una lista de datos y ellos, en función al análisis que hacen de tus trabajadores y tu nivel de accidentabilidad, te van a dar una tasa, ¿no es cierto? Que en este caso, digamos que fuera 0.75, ¿sí? El nivel de riesgo, analizan un montón de cosas. ¿Ya? Te dicen, esto te voy a cobrar. Entonces tú, al momento de hacer el planilla, consideras ese porcentaje y lo multiplicas, se entiende, por el total de ingresos, ¿sí? El total de aportes del empleador, ¿no? Finalmente va a ser la sumatoria del aporte que hace de salud más el aporte que hace por el seguro vida ley. ¿Sí? Ese va a ser el total de aportes del empleador. Entonces tú tienes aquí tu total de ingresos, tu neto y tu total de aportes del empleador. Ustedes ahora resuelvan este mismo caso, o sea, bueno, un caso similar, muy parecido, pero de alguien que gana 2.000 soles. Termina de hacer todo el ejercicio y tus resultados respecto a respecto a neto slash total de aportes, ¿sí? O aportes empleador, ¿sí? Entonces, lo que quiero que ustedes coloquen aquí es el neto slash total de aportes del empleador. ¿Ya? 5 minutitos, no está muy complicado en realidad. Y luego procedemos a socializar el ejercicio resuelto.
Listo. Ya está cerrado. Cerramos las participaciones. Cerramos ahí. Está sencillito, ¿no? El ejercicio está realmente sencillo. No, no requiere mucha explicación, pero de todas maneras lo vamos a revisar con ustedes. A ver. Y antes de irnos, vamos a resolver uno de alguien que está en AFP, ¿no? Para ir viendo la diferencia, pues, ¿no? Ir entendiendo cómo funciona una u otra forma de trabajar. Listo, ahí está. El resuelto es 2.000 soles. En este caso, el aporte a ONP sería 260. El total de descuentos es 260, ¿no? Porque es el 13% ya sobre 2.000, ¿no? El neto entonces sería 1.740. Recuerden que los aportes ahora se hacen sobre 2.000 soles también, tanto en salud como el Vidale, y nos sale 195 como total de aportes del empleador. ¿Ya? Facilito. Vamos a ir subiéndole un poquito el nivel o agregando también los conceptos que nosotros hemos trabajado. Entonces, aquí resuelvan asumiendo que el trabajador gana 2.000 soles también, pero está en el sistema de AFP integra flujo, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Les voy a pasar el link para que puedan buscar las comisiones, ¿ya? Les voy a pasar el link para que ustedes puedan buscar la comisión de octubre, que bueno, está igual ahí. Y bueno, en función a eso puedan saber qué porcentajes van a utilizar, ¿no? Les acabo de pasar el link. Ahí está, en el link pueden ustedes visualizar las comisiones, ¿no? Y bueno, aplicar la que corresponda. ¿Listo? Entonces, para eso también unos 5 minutitos muy breves, regresando hacemos la retroalimentación.
Listo. Cerramos las participaciones y procedemos a resolver este otro casito, ¿no? Ya está. A ver. Procedemos a resolver el otro caso. Está bastante sencillo, pero es importante que socialicemos el resultado, ¿no? A ver, en este caso, el trabajador al estar en AFP integra flujo, se le tienen que aplicar 3 descuentos, ¿sí? Al ser integra flujo. ¿Cuáles son esos 3 descuentos? Aporte obligatorio, prima de seguro y comisión sobre el flujo. Entonces, aplicamos esos 3 porcentajes, ¿no? Eh, esas tres tasas, ¿no es cierto? Y nos sale 10%, 200 soles, 1.37%, 27.40, y finalmente 1.55% nos sale 31 soles. El total de descuentos entonces es 258.40 porque estamos sumando todos los descuentos, y el neto es 1.741.60, ¿sí? A eso le agregamos los otros aportes que tiene el empleador, 180 de salud, 15 soles de vida ley, y los aportes total del empleador es igual 195, ¿sí? Bueno, hasta aquí nos vamos con estos dos casitos sencillos, pero importantes como base. Recuerden que sobre esto vamos a resolver varios ejercicios, bueno, algunos ejercicios similares, agregando los temas que hemos desarrollado, ¿no? Haremos con una planilla, bueno, ejercicios que tienen más ingresos, que tienen otros descuentos, que tienen faltas y tardanzas, que tienen horas extras, etcétera, de tal manera que al final ustedes van a estar listos, listas para resolver el entregable que se debe presentar dentro del horario. O sea, mañana avanzamos con un taller que dura aproximadamente 1 hora, ¿no? Y el resto es para que ustedes resuelvan un entregable y lo presenten máximo a las 9 de la noche. Repasen todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Igual mañana lo que vamos a trabajar va a ser importante porque nos va a permitir poner en práctica lo que hemos trabajado hasta ahora. Entonces vamos a ir avanzando todos esos temas, los vamos a dejar a ustedes listos, prestos para rendir este trabajo en el plazo más breve posible, ¿no? Bien, entonces buenas noches, hasta aquí nos quedamos, muchas gracias. Nos quedamos con los que tenían el inconveniente con los entregables anteriores, ¿verdad? Alison, adelante. Sí, justo eso quería hablarles. Para que no me final. Listo, listo. Les voy a pasar ahorita, voy a crear una sala adicional, una nueva reunión, para que podamos reunirnos, ¿ya? Y la voy a pasar al chat. Quienes deseen que nos reunamos, ¿no? Para los trabajos que están pendientes, quienes no han presentado algún trabajo, el trabajo 1 o trabajo 2, podemos reunirnos en esa sala que he puesto en el chat, por favor. ¿Listo? Con los demás, las demás, reitero el saludo de buenas noches. Muchas gracias, hasta mañana.